Dios le bendiga a todos mis amados en esta noche. Como de costumbre, venimos por aquí de nuevo cada día. Hoy, bueno, ya cambiaron la hora aquí en Nueva York. Ahora estamos a la par con nuestro país y con el Caribe, con República Dominicana. Pues entonces ya es a las 10, hora del Caribe y hora de Nueva York. No sé en qué otra parte del mundo nos pueden estar escuchando o viéndonos por aquí por Facebook. Recordándole que siempre estamos transmitiendo por Millones para Cristo, y también usted puede encontrar lo que hablamos por aquí, lo podemos encontrar, usted lo puede buscar en YouTube con el mismo nombre, Millones para Cristo. Y como siempre le dejamos la puerta abierta a usted si usted tiene una pregunta. Recuérdese que nosotros somos un poquito derecho por aquí. Le hablamos sin rodeo, le hablamos las cosas como son, las cosas como usted las tiene que saber, y siempre estamos abiertos al diálogo. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que usted quiera confirmarlo o reconfirmarlo, pues nosotros estamos abiertos. Ahora estamos hablando de la deidad de Cristo, o sea, estamos demostrando que Jesucristo es Dios, ya que Él vino como hombre, eso lo sabemos de antemano, vino como hombre a pagar por el pecado nuestro, por el pecado de los hombres, pero tenemos que demostrar también que Jesucristo estuvo aquí con las dos naturalezas, y hoy vamos a entrar de lleno. Es como le dije antes, estamos simplemente en la introducción. Ya estamos entrando de lleno a la esencia de lo que queremos enseñarle. Es un estudio bien complejo, bien completo, bien amplio, con muchos detalles. Por eso le hacemos el llamado: si usted quiere aprender de la Biblia, usted puede tomar lápiz y papel, y si quiere enseñar la Biblia también, yo le aseguro a usted que se le va a hacer muy fácil y muy útil, porque estamos seguros de lo que estamos haciendo, no estamos inventando. Y queremos recalcar, como siempre, que este estudio, nosotros queremos que si usted conoce a algún testigo de Jehová, pues usted puede invitarlo para que escuche. Yo creo que una persona prudente que tenga a Dios en su corazón, pues tiene que escuchar. Se supone que si yo tengo mi doctrina, pues yo tengo que defenderla. Por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna doctrina. Nosotros utilizamos la Biblia y enseñamos la doctrina que enseña la Biblia, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, buenas noticias. ¿Qué son buenas noticias? Que el hombre estaba perdido, el hombre le falló a Dios, el hombre le dio la espalda a Dios, el hombre pecó contra Dios y estaba condenado. Usted y yo nacemos condenados a la maldición del infierno, y vino Jesucristo el Señor con unas buenas noticias. Eso fue profetizado y fue anticipado por los profetas, que he aquí que yo envío buenas nuevas de salvación. Eso fue profetizado desde el principio hasta el fin, y eso es el Evangelio. La verdadera doctrina es la que le enseña a usted la Trinidad, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre se queda allá arriba como creador, envía al Hijo como Salvador, y después el Hijo envía al Espíritu Santo como el que santifica la iglesia, como el que está en la iglesia y con la iglesia. Entienda, esa es la doctrina, y esa es la única doctrina que existe en la Biblia, y nosotros por eso le llamamos. Los testigos de Jehová no creen en que Jesucristo es Dios, ni tampoco en que el Espíritu Santo es una persona que también es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y entonces la Iglesia Católica enseña, primeramente enseña los ayudantes al Dios, al único Dios, enseña la idolatría, enseña también que María es ayudante,
Y todas esas cosas nosotros se las estamos demostrando a usted con la Biblia en la mano. No estamos peleando con nadie. Yo creo, por eso siempre le digo que una persona prudente, cuando usted no puede pensar que se lo sabe todo, ¿entiende? Jesucristo habló muy claro y dijo que teníamos que cuidarnos de los falsos profetas que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿entiende? Entonces usted tiene que estar a la expectativa. Siempre le hemos dicho que la verdadera doctrina es la que produce cambio en usted, perdón. Cuando alguien le viene a enseñar la palabra, usted tiene que ver en el testimonio de esa persona. Pero además de eso, en la palabra de Dios, cuando es la sana doctrina, esa palabra produce un cambio en usted porque nosotros somos pecadores, nosotros nacemos bajo maldición. Entonces, cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, pues nosotros aprendemos de ella y cambiamos nuestra forma de ser. Por eso es que yo siempre le pongo el ejemplo. Estoy seguro que usted, cualquiera que esté escuchando, sea por la radio o por aquí por Facebook, hay cosas que usted ha dicho miles de veces que no la va a hacer y que no la va a hacer. Por ejemplo, un vicio, una mala costumbre, un hábito, un vocablo inadecuado. ¿Cuántas veces usted ha jurado que no lo vuelve a hacer? Y tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un contrato en el mundo espiritual. El mundo espiritual es real, ¿entiende? Entonces, hasta que usted no venga y le pida perdón a Jesucristo el Señor. Jesucristo le dijo a sus discípulos y a los que escuchaban con él, le dijo: si ustedes obedecen mi palabra, serán verdaderamente libres y conocerán la verdad. Serán verdaderamente mis discípulos, perdón. Si ustedes obedecen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. O sea, la verdad los libertará. La verdad lo irá a sacar de lo que ustedes son esclavos. Entonces, ¿por qué usted y yo nacemos siendo esclavos? Porque Adán le hizo un traspaso de mando a Satanás. Por eso era que Dios le decía a Adán y a Eva: pueden comer de todas las cosas que ustedes ven aquí, pero de ese árbol no coman, porque el día que de él coman, van a conocer, van a morir. ¿Por qué? Del árbol del bien y del mal. Ahí fue que entró el mal, ¿entiende? El bien nacimos nosotros con él, ¿entiende? Pero por medio de esa desobediencia fue que entró el mal, la maldición a la tierra. Por eso que la Biblia dice que así como en Adán todos mueren, que fue el primer Adán alma viviente, y el segundo Adán espíritu vivificante, ¿entiende? El segundo Adán se le llama Jesucristo el Señor. Por eso es que nosotros le hablamos claro, con la Biblia le hablamos claro. Aquí no sabemos mucha teología, no sabemos mucho modernismo, pero le sabemos lo que usted tiene que saber. Y si usted tiene alguna pregunta, usted no la puede hacer por aquí, nos puede buscar en YouTube. En YouTube están los teléfonos, se puede comunicar con la emisora. De alguna manera usted se comunica con nosotros para nosotros demostrarle con responsabilidad lo que nosotros estamos haciendo aquí. ¿Entiende? Si lo comparamos, para Dios no estamos haciendo nada, porque a Dios no tenemos con qué pagarle, ¿entiende? Pero humanamente hablando, tenemos que dedicarle un tiempo y hacer un sacrificio, ¿usted me entiende? Y nosotros queremos no hacerlo en vano, humanamente hablando. Queremos que usted lo disfrute, que usted le aproveche, porque usted necesita de estas palabras, ¿entiende? Necesitamos todo, ¿entiende? Porque yo no sé nada de esto, yo tengo que estudiarlo. Yo tengo que estudiarlo y venir a la presencia de Dios para entonces que el Señor me lo enseñe a mí, para entonces yo dárselo por gracia a usted, lo que yo por gracia he recibido, ¿entiende? Esto no es tan fácil como se ve, ¿entiende? Entonces por eso es que le decíamos que esas cosas que usted ha jurado más de 1000 veces que no lo vuelve a hacer, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque hasta que usted no pase eso por medio de la sangre de Jesucristo el Señor, que usted le pida perdón a Jesucristo el Señor por sus pecados, los vicios tampoco se van a ir. ¿Cuántas veces usted no fuma?
¿O usted no conoce a alguien que fume? ¿Quién fuma porque quiere fumar? ¿Quién fuma porque le gusta? Nadie. Nadie puede fumar porque le gusta. ¿Sabe por qué tiene que fumar? Porque hay maldiciones. Maldiciones. Si usted se va a sus pasados, o a su antepasado, a sus ancestros, como así se le llama, a sus padres, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y todo eso, usted se va a dar cuenta que esas generaciones antes de usted, esas generaciones utilizaban lo que se le llaman la idolatría, ya sean los santos colgando, ya sea prendiéndole vela, ya sea el horóscopo, ya sea leyéndose la taza, ya sea participando en la fiesta de las brujas de Halloween, ya sea participando en la fiesta de carnaval, ya sea leyéndose las manos, los horóscopos y todas esas cosas. Y entonces eso Dios lo castiga. Y hasta que usted no venga a los pies de Cristo para romper esa maldición por medio de la sangre de Cristo, usted va a seguir siendo víctima de eso. Por eso es que usted ve incluso que hay personas que cometen crímenes y cosas horrendas y después lloran como niños arrepentidos porque no quisieron hacer eso, pero tuvieron que hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenían el control, ¿entiende? Por eso fue que Jesucristo dijo que nosotros recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, hasta que usted no le pide perdón a Jesús y Él le limpia el templo que somos nosotros, entonces el Espíritu Santo no entra ahí. Y por eso es que usted tiene que ceder a lo que usted no quiere hacer, a las cosas que usted hace escondidas, a las cosas que usted hace por detrás y a los vicios que usted tiene que ingerir sustancia y cosas que usted no quiere hacerlo, pero tiene que hacerlo obligado, porque usted, hasta que eso no se rompa, usted es un esclavo. Por eso fue que Jesucristo le dijo: si ustedes obedecen mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. ¿Entiende? Y comenzó esa conversación ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31 en adelante, y comenzó ese dimes y direte de entre Jesucristo y lo que estaban escuchando. Y a lo último Jesucristo le dijo claro: ustedes son de su padre el diablo, y las cosas que él hace, esas ustedes quieren hacer. ¿Entiende? Porque Jesucristo, el que no acepta a Jesucristo, lamentablemente ese es su padre. ¿Entiende? Con la Biblia en la mano se lo demostramos. Pues vamos a seguir entonces, vamos a entrar en materia y hoy vamos a estar tocando temas un poquito ya más profundos, más directos, y vamos a estar hablando de las evidencias bíblicas tocante a la deidad de Jesús. ¿Qué es esto? Vamos a irnos a la Biblia a tocar las evidencias, lo que demuestra que Jesucristo es Dios. Por eso siempre le hemos dicho, les recomendamos que si usted está tomando clases con los testigos de Jehová, usted lo ponga en una pausa, usted le preste atención a este estudio, porque los testigos de Jehová tienen un sistema mecánico. Ellos tienen que aprenderse eso y ellos no se salen de ese ciclo, de ese círculo. ¿Entiende? Ellos no comparten, ellos no aceptan que usted les refute nada a ellos. Ellos no aceptan que usted comparta nada con ellos. Ellos entran a su casa y usted tiene que comerse lo que ellos le están diciendo, y si no, no vuelven. ¿Entiende? Y eso no es así. Eso no es así. ¿Entiende? Y ellos no creen en la Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad y lamentablemente no están en la sana doctrina, con la Biblia en la mano. Me perdona que somos directos, porque nosotros queremos que usted se salve. Recuerde que nunca le hemos dicho que nos dé dinero, que nunca le hemos dicho que se vaya para nuestra iglesia. Nosotros no tenemos iglesia. Nosotros predicamos a Jesucristo para que las almas se salven y se vayan al cielo. Eso es lo que nosotros hacemos. Aquí no hay intereses como los políticos. Recuerde que siempre viene eso. Los políticos y los religiosos son sus peores enemigos. Gloria a Dios. Recuerde eso. Vamos a entrar en materia entonces. Empezamos el tema de esta noche: evidencias bíblicas tocante a la deidad de Cristo. O sea, demostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios y hombre también. Vino a hacerse hombre para pagar por nuestro pecado, pero vino como Dios también. Andaba en las dos naturalezas, con la Biblia en la mano.
Vamos a entonces vamos a estudiar la historia y vamos vamos a estar citando también lo que tengamos que citar. La Biblia también presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. También la Biblia presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Hay demasiados atributos que se le atribuyen, valga la redundancia, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero vamos a ir paso por paso. Entonces, el volumen de investigación bíblica producido durante los últimos 100 años ha sido en gran manera sorprendente. Casi todas las áreas de la teología cristiana se han visto afectadas de algún modo por los nuevos enfoques que se han dado al estudio de las Escrituras. Esto lo que quiere decir es que lamentablemente se han ido infiltrando muchas cosas, muchas doctrinitas en la mente del hombre. Oiga bien lo que es, como se lo estoy diciendo. En la mente del hombre se le han bajado los rangos a Dios en la mente del hombre, ¿entiendes? Se han ido infiltrando doctrinita, al pasito, y lamentablemente tenemos una iglesia en una inmensa mayoría mundana. El mundo está metido en las iglesias, ¿entiendes? Se le han ido ya, bueno, si los pastores que están escuchando por ahí, o los que están de cerca con los pastores, nada más tienen que convocar a un ayuno que van 3 personas. Y si usted convoca a un can, a partir un bizcocho, a beberse un café o a beber algo, van 500 personas. Hágalo ahí para que usted vea. Los pastores que están escuchando, mire cuántas personas se acercan a usted, cuántas personas sirven en el altar, cuántas personas usted puede confiar en ellos, cuántas personas usted puede poner a predicar en su altar y dése cuenta cuántos miembros tienen. No llega a un 2% de los miembros que están firmes, derechos, caminando, convencido de que esto es una basura, esto es un basurero que usted y yo vivimos aquí, y que las cosas buenas, las cosas de verdad, las cosas que nos vamos a llevar para el cielo son eternas, no se ven, no se compran con dinero, no se disfrutan en esta vida. Lo único que usted se disfruta en esta vida es la presencia del Espíritu Santo dentro de usted. Eso es lo único bueno que tiene esta vida, lo único. Y orar por las almas y ganar almas y predicarle a las almas. Eso es lo único bueno que hay en este mundo. Hasta que usted no se convenza de eso, lamentablemente, si usted es de la gente que visita una iglesia un domingo y viene y llega a su casa y tira la Biblia y vuelve el domingo y se vuelve para su iglesia y vive en ese círculo vicioso, usted es posible que usted llegue a ser cristiano un día, pero usted está descarriado dentro de la iglesia. Ay, se me fue muy duro ahí, perdón. En la próxima se lo rebajo un poco, ¿ok? Bueno, entonces sigue. No puede negarse que el beneficio recibido en muchos casos ha sido grande. Debe admitirse, sin embargo, que en muchos otros casos la fe cristiana ha sufrido rudos ataques de parte de algunos que en el nombre de una supuesta erudición han pretendido negar los principios vitales del cristianismo. O sea, esta gente que se le han pasado a Dios ya de tanto que saben, ya prácticamente han dañado el evangelio. Usted sabe que ya poco falta que hayan papas cristianos. ¿Usted me entiende? Ya hay que saber más de teología que de unción. Hay que saber más de etiqueta y protocolo y cómo presentar un mensaje ante el público que sea aplaudido pero la gente se queda con la boca abierta en la mayoría de las veces, ¿entiende? Y no estamos en contra del conocimiento, siempre y cuando usted lo utilice para provecho de los otros, ¿entiende? Para provecho de los demás. Pero si usted viene a que lo aplaudan a un altar y que la gente se quede con la boca abierta, usted no está haciendo nada, usted se puso bruto, ¿entiende? Y me perdona porque usted sabe que yo sí soy bruto. Gloria a Dios. Dice, una de las doctrinas cristianas que más ha sufrido en los últimos años es la relacionada con la persona de Cristo. Claro que esa es la única, ¿entiende? Recuérdese que estamos defendiendo y demostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios y que es hombre.
Y si usted no acepta a Jesucristo en sus dos personalidades, lamentablemente usted no va a poder ser salvo. Usted no puede ser salvo. Porque es que Jesucristo vino y se hizo hombre y se encarnó en el vientre de María la Virgen para pagar por el pecado del hombre, pero nunca dejó su trono de gracia, de gloria, ¿entiende? Entonces, dice, el debate contemporáneo se ha concentrado en la negación rotunda de la deidad de Cristo, o sea, en negar que Jesucristo es Dios. Tal negación ha sido acompañada de un escepticismo hacia las Escrituras. Es natural que ambas actitudes marchen juntas. No se puede creer en la deidad de Jesucristo sin creer en el testimonio de las Escrituras. O sea, si usted no es una persona que se interesa en el estudio de las Escrituras, si usted no le da importancia al estudio de la Biblia, usted no se va a poder enterar de Jesucristo, usted no se va a poder empapar de lo que es Jesucristo, porque Jesucristo se lo dijo bien claro a los discípulos: escudriñen las Escrituras porque en ellas ustedes les parece que tienen la vida eterna. Pues ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Estudien las Escrituras, ¿entiende? Y dice, los que niegan la deidad de Jesús rehúsan aceptar la validez del testimonio del Nuevo Testamento. Afirman que los escritores del Nuevo Testamento escribieron bajo la influencia del medio cultural en que vivieron. Oiga eso. Algunos opinan que los títulos usados con referencia a Cristo, tales como Hijo de Dios, Hijo del Hombre, son de origen helenístico y tuvieron su origen en la iglesia primitiva, no en las enseñanzas dadas por el mismo Jesús. Los helenísticos eran los judíos que estaban ligados con la mitología griega en el Antiguo Testamento. Dice, muchos estudiosos de la Biblia, sin embargo, reconocen la centralidad de la doctrina de la deidad de Cristo. Reconocen además que dicha doctrina constituye la piedra angular de la fe cristiana. Esa convicción se deriva del estudio de las Escrituras y de la confianza de que lo que la Biblia dice acerca de Cristo es la realidad histórica y no meras lucubraciones de hombres piadosos. En resumen, nadie puede negar la deidad de Cristo sin antes haber negado la autoridad de la palabra. O sea bien, en otra palabra, el que lee la Biblia y la entiende y la lee la Biblia sin prejuicio, se va a dar cuenta automáticamente, sin usted querer reconocer a Jesucristo. Usted va a tener que reconocerlo si usted lee la Biblia, porque de eso es que se trata la palabra de Dios, la Biblia. Entonces dice, existe una relación estrecha entre lo que se cree tocante a las Escrituras y a la doctrina de la persona de Jesucristo. Lo que ha de expresarse en este capítulo está basado sobre la autoridad de la Biblia. Sin el testimonio de las Escrituras, muy poco se sabrá de Jesucristo. Los documentos del Nuevo Testamento permanecen como testimonio confiable, a pesar de todos los ataques que la crítica ha fabricado. De modo que, en el último análisis, la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Sigue dependiendo del testimonio de la Biblia. O sea, que la vuelve y le revolotea, y es que la Biblia se trata de Jesucristo. ¿Entiendes? Jesucristo se lo dijo, vuelvo y se lo repito. Cuando ellos querían refutarle, Jesucristo le decía, pero estudien la Biblia, porque ustedes dicen que ustedes tienen la vida eterna en la Biblia, pues estudienla, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Entiendes? La Biblia, eso es sagrado. La Biblia, eso es sagrado. La Biblia es complicada si usted la quiere complicar. Si usted quiere complicarla, usted nunca va a salir de esa complicación. Pero la Biblia es sencilla. Desde Génesis, oiga bien, desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la Biblia. Cuando creó todas las cosas, dice, antes de haber persona, escuche bien, que me gusta que usted procese, que usted escuche y que usted procese lo que yo le digo. Mire, escuche bien. Dios crea todas las cosas. No ha creado el hombre. Entonces viene y dice, ahora hagamos al hombre
conforme, no, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Primeramente, escuche bien, va a ser el hombre, Dios no tiene con quién hablar, ¿verdad que no? Dios, pero ellos son tres, o sea, el Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no tienen poderío, ellos no tienen lucha de poder. Antes de crear la persona, la primera persona, entonces dijo Dios, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Entiende? Entonces, ya después de ahí aparece la Trinidad. Entonces, allá en Génesis, cuando crean al hombre y lo ponen en el huerto del Edén, que le dicen que no se coma de ese árbol, el hombre come, ¿verdad que sí? Y el hombre le dice que Dios le dice que no coma porque iba a morir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? El hombre no murió físicamente, pero ¿qué pasó? Que murió espiritualmente. Entonces, para rescatar ese pecado que se cometió ahí, tenía que venir un hombre. Recuérdese que el hombre estaba fresquecito, acabado de crear de la misma naturaleza de Dios. Entonces, para que se pagara por ese pecado que se cometió ahí, tenía que venir el mismo Dios encarnarse, porque ya no había forma que el hombre pudiera rendir las cualidades para llevar a cabo ese sacrificio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque como por un hombre entró el pecado y el pecado la muerte, así mismo entró el perdón de los pecados y la vida y la resurrección. El primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán que pecó fue Adán, el hombre que Dios creó, pero el segundo Adán, el que nos revivió, el que nos resucitó, el que nos liberó, el que nos rescató, fue Jesucristo el Señor, que es el segundo Adán. ¿Entiende? Entonces eso tenemos que llevarlo claro. Ok, entonces vamos a ver, la Biblia presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Vamos a ver ahora. Algunos escritores no tienen ninguna dificultad en reconocer que el Nuevo Testamento se refiere a Cristo con frecuencia como el Hijo de Dios. Lo que muchos no reconocen, sin embargo, es la fuerza con que la expresión Hijo de Dios es usada con referencia a Cristo. El testimonio de las Escrituras tocante al uso de la expresión Hijo de Dios con referencia a Jesús no puede ser más claro. En la ocasión del bautismo del Señor, según relata Mateo, he aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien he puesto mi complacencia. Ahí está la Trinidad. El Hijo viene a bautizarse, ¿verdad? El Espíritu Santo desciende como paloma y el Padre habla en la nube del cielo. ¿Entiende? La Trinidad. La Trinidad, cada quien con su función. Indudablemente, la voz que fue escuchada por el bautizador fue la del Padre Celestial, quien se refiere a Jesús llamándolo mi Hijo el amado. La misma expresión ocurre en Mateo 17:5, cuando en el monte de la transfiguración el Padre habla de nuevo para decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Es evidente que la expresión mi Hijo amado, usada en Mateo 3:17, donde citamos, y en Mateo 17:5, donde citamos, guarda una relación muy estrecha con el Salmo 2. Escuche bien lo que dice el Salmo 2, donde Jehová dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Escuche bien, de ahí es que viene el asuntito, por ahí comienza o de eso se compone, que ese es el misterio que los testigos de Jehová no han podido entender o no han querido entender. Dios declara a Jesucristo hijo, ¿entiende? Para que venga a ejercer esa función. Mire cómo que dice, David, mira, en el lente profético, él ya lo vio cuando Dios lo declaró hijo. Y lo escribe en el Salmo 2, versículo 7. Dice,
yo publicaré el decreto. O sea, hay un decreto, es una orden que hay dada, no allá en los cielos, ¿entiendes? Porque en los cielos no hay orden de poderío ni de nada. Esos son acuerdos que hace el Dios Trino. Pero en el mundo espiritual hay un decreto que Jesucristo se va a convertir en hijo, en hombre. Dice, mire, ¿cómo que dice? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La referencia de Jesús en el Salmo 2.7 es confirmada por los escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 13, versículo 33, dice, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es algo, fíjese, tocante ahora mismo a este tema, le voy a decir algo que usted tiene que tener mucho cuidado. Cuando en la Biblia hay algo real, algo que es una doctrina, algo que es perteneciente a la sana doctrina, usted lo puede ver en diferentes partes, en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio es una doctrina que se la han inventado. Recuérdense que anoche hablábamos de eso, que fue el Papa León X que quebró el Banco del Vaticano, se bebió, se parrandió, se malgastó, despilfarró todo el dinero. Entonces había que colectar dinero y se inventó la venta de las indulgencias, diciéndole a la gente que usted podía vivir una vida como le diera la gana y que comprando el perdón de los pecados, entonces así era que usted se podía salvar ahí. Pero eso era porque él se había robado y había malgastado el dinero de la Santa Sede, como le llaman ellos, que es el Banco del Vaticano, del país del Vaticano. Eso es bueno que usted sepa que el Vaticano es un país que tiene su bandera y tiene su escudo también, ¿entiende? Y que tiene unos 250 policías griegos bien entrenados y que viven alrededor de unos 500 y pico, alrededor de 600 personas en ese país, en ese enclave. Un enclave es un país dentro de otro país. El Vaticano es un país dentro de Roma. Eso es bueno que usted lo sepa, que tiene su escudo, tiene su bandera y tiene su embajada y tiene su secretario de Estado y tiene todas esas cosas. Es bueno que usted lo sepa, esas cosas, ¿usted me entiende? Para que llevemos las cuentas claras. Dice, en Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. El escritor de los Hebreos está citando cuando Dios lo llama hijo aquí atrás. Pero la doctrina del purgatorio es simplemente un versículo, un texto que se lo sacan de contexto para robarle el dinero. ¿Entiende? Entonces dice, el énfasis en dicha expresión tiene que ver con la relación especial entre Jesús y el Padre. No solo el Padre Celestial reconoce a Jesús como el Hijo amado, sino que el mismo Satanás está consciente de esa relación. Por ejemplo, en Mateo, cuando Satanás tentó a Jesús en el huerto allá en el monte, mire lo que dice. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. ¿Entiende? Satanás lo reconoce. Y en el versículo 6 le dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Recuérdense que lo subió al pináculo del templo y le dijo, si es verdad que tú eres hijo de Dios, tírate de ahí porque el Dios tuyo te va a salvar. ¿Entiendes? Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Entiendes? O sea, que el Dios lo va a salvar. Dice, el tentador dice a Jesús, si eres hijo de Dios. Dicha expresión es una condicional simple con la que se reconoce la realidad de lo que se dice. De modo que Satanás reconoce el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Tal vez una mejor manera de expresar el sentido de la frase sería,
ya que tú eres hijo de Dios, pues lánzate abajo. Satanás está consciente de que Jesús sostiene una relación especial con el Padre Celestial que le hace reconocerlo como hijo de Dios. Teólogos de persuasión liberal sostienen que Jesús nunca se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios, ni que tal concepto figuró en proclamación pública del Señor. Los eruditos contemporáneos, siguiendo a Rudolf Bultmann, afirman que la expresión Hijo de Dios, usada con referencia a Cristo, entró a formar parte del vocablo cristiano en etapas. Primero fue usada por la comunidad de Palestina, que a su vez la había copiado de la tradición judía. Luego pasó a formar parte de la predicación de la iglesia gentil helenística, quien usa dicha expresión para referirse a la naturaleza de Cristo de la misma manera que la mitología griega concebía a sus titanes como seres mitad divinos y mitad humanos. Sin embargo, un examen de las Escrituras no muestra apoyo de clase alguna para tal concepto. Perdón, le repito eso. Dice, un examen de las Escrituras no muestra apoyo de clase alguna para tal concepto. O sea, las Escrituras no demuestran eso, dicen lo contrario. Por el contrario, el Nuevo Testamento enseña que Jesús estaba consciente de su relación con el Padre Celestial como Hijo de Dios. La enseñanza incontrovertible del Nuevo Testamento es que el uso de la expresión Hijo de Dios con referencia a Jesús es un título de su deidad, o sea, de su eternidad, que es Dios. Jesús reconoció dicho título y lo aceptó como algo propio, perteneciente a su persona. Un ejemplo de esa aceptación se evidencia en la confesión hecha por Pedro en Cesarea de Filipo. Le pregunta Jesús a Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro les responde, le expresó en las opiniones de los hombres. Jesús preguntó, en Mateo capítulo 16, versículo 13, voy a leer textual, dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después que Pedro expresó las opiniones de los hombres, Jesús preguntó, ¿y vosotros quiénes dicen que yo soy? Entonces mire lo que Pedro le dijo. Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. A raíz de esa confesión, Jesús dice a Pedro, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Entiendes? El Hijo. Estamos hablando que Jesucristo era el Hijo de Dios, el hombre Hijo de Dios, y que también era Dios cuando estaba aquí, porque sigue siendo, anyway. Dice, una lectura imparcial y sin prejuicios del referido pasaje no deja lugar a dudas de que Jesús sí reconoció y aceptó su posición como Hijo de Dios. Jesús además declaró que el conocimiento de su relación con el Padre era algo que podía ser comprendido por los hombres únicamente por revelación divina. Por eso fue que le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ningún hombre humano, sino mi propio Padre que está en los cielos. El apóstol Juan expresa que su propósito en escribir el evangelio que lleva su nombre es para que crean que Jesús es el Hijo, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Oiga, atención, testigo de Jehová. ¿Para qué? Para que creyendo tengan vida en su nombre. Usted lo puede ver eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31. Sin Jesús no hay vida. Las palabras del apóstol tienen un alcance teológico profundo. Jesús es el Mesías, es decir, el ungido de Dios.
pero es también el Hijo de Dios y el Salvador. En otro pasaje del mismo Evangelio, Juan se refiere a Jesús como el unigénito de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra unigénito viene del griego monogene, significa literalmente único en su clase. Oiga, único en su clase, unigénito, único en su clase. Por eso hablamos de primogénito, hijo de María, el mismo Jesús. Jesús es el primogénito de María porque es el primero, porque tuvo más después de ahí con su esposo José, ¿entiende? Con su esposo José. Pero se supone que no eran hermanos de Jesús porque Jesús, o sea, eran hermanos de madre, porque era el unigénito de Dios y el primogénito de María. Eso está en la Biblia. Dice, diferente, era único en su clase y diferente a toda cosa creada. Jesús es hijo de Dios en un sentido en que ningún otro ser puede serlo. Cristo, como hijo de Dios, es de la misma sustancia que el Padre, igual al Padre en poder y gloria. Un escritor ha expresado lo siguiente: cuando un pecador cree, es engendrado de Dios. Ese nacimiento tiene lugar, pero el nacimiento de Cristo como hijo de Dios nunca tuvo lugar. Le explico eso. Cuando usted se convierte a Jesucristo el Señor, usted nació de nuevo. Usted nació siendo hijo de Dios. Por eso fue que que Jesús le dijo a Nicodemo: te aseguro que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, si no te arrepientes, que te duela, que tú andas de espalda a Dios, tú no eres hijo de Dios. Eso es lo que nosotros siempre le estamos hablando a ustedes. Entonces dice, pero el nacimiento de Jesucristo nunca tuvo lugar. Es una realidad eterna. Cuando un pecador nace de nuevo, se convierte en un hijo de Dios, pero el Señor Jesús nunca comenzó a convertirse en hijo de Dios, siempre lo fue, debido a que el carácter único de su nacimiento incluye su relación eterna como hijo con el Padre. Juan argumentaba que él, debido a la eternidad de su existencia, tiene que ser Dios. La relación de Jesús con el Padre como hijo unigénito no tuvo comienzo, sino que es una relación eterna. En su oración sumo sacerdotal, Jesús dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que en el mundo fuese. ¿Entiende? Y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces mire cómo que le dice: glorifícame ahora igualmente como tú lo has hecho antes de que yo viniera a este mundo. Punto. Antes de que yo me convirtiera en un ser humano, dame la misma gloria que tú me dabas allá cuando estábamos juntos allá. Eso es lo que Dios, eso es lo que Jesucristo le está diciendo al Padre. ¿Entiendes? Entonces, eso lo dice en Juan 17:5. De modo que Jesús confiesa haber tenido una íntima relación con el Padre hasta el punto de compartir su gloria aún antes de la creación del universo. Es evidente que los judíos, gloria a Dios, es evidente que los judíos contemporáneos de Jesús entendieron a cabalidad el significado de la expresión hijo de Dios, usada con referencia a Cristo. Por ejemplo, después de haberse sanado a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, en Juan capítulo 5, versículo 5, que el paralítico de Betesda, ¿verdad? Los judíos procuraban matar a Jesús. La razón principal de tal actitud en principio era porque el Señor había realizado la obra de sanidad en el día de reposo. Jesús se dirigió a sus compatriotas diciéndole: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
en Juan capítulo 5, verso 17. Después de haber hecho esta declaración, los judíos se enfurecieron contra Jesús aún más. Y Juan, el evangelista, añade, por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Es decir, los judíos se ofendieron porque Jesús se refirió a Dios llamándolo mi Padre. Los judíos entendieron correctamente que al llamar a Dios mi Padre, Jesús estaba haciéndose igual a Dios. Que los israelitas entendieron las implicaciones de la afirmación de Cristo al llamarse Hijo de Dios. Es el testimonio incontrovertible del Nuevo Testamento. En el mismo Evangelio, según San Juan, se relata otro enfrentamiento entre los judíos y Jesús. En esta ocasión, Cristo afirma, yo y el Padre somos una sola cosa. ¿Entiende? Yo y el Padre somos una sola cosa. Juan capítulo 10, versículo 30. De nuevo, los judíos se preparan para apedrear a Jesús. El Señor pregunta a los judíos, ¿por cuáles obras me van a apedrear? Ellos respondieron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan 10:33. Es patente, por lo tanto, que los contemporáneos de Jesús entendieran varias cosas que los teólogos modernos parecen no comprender. Primero, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios. Segundo, los judíos comprendieron las implicaciones de la declaración de Jesús y lo acusaron de blasfemia. Y tercero, la expresión Hijo de Dios, usada con referencia a Cristo, es un título que implica absoluta deidad, que Jesucristo es Dios. Tanto Jesús como sus discípulos y los judíos que oyeron esa expresión entendieron claramente que la frase Hijo de Dios atribuía a Cristo es equivalente a ser Dios. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, presenta a Cristo como el Hijo de Dios, enfatizando la relación especial de Jesús con el Padre. Y he aquí las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, del 1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. En este pasaje, Pablo presenta a Jesucristo como una persona tantrópica, es decir, como Dios quien ha tomado naturaleza humana. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es acerca del Hijo de Dios, persona divina, quien era del linaje de David, según la carne, o sea, naturaleza humana. Además, dice Pablo, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Debe notarse que en cuanto a la carne, es decir, su naturaleza humana, Jesús vino a ser genomeno, o nació de la simiente de David. Así explica Pablo el origen de la humanidad de Jesús. Sin embargo, en lo que concierne a su origen divino, Pablo dice que Jesús fue declarado, definido o designado horis tenens, Hijo de Dios. Nótese que Jesús no fue hecho Hijo de Dios a causa de la resurrección, sino que fue declarado Hijo de Dios. Es decir, que la resurrección de Cristo es una poderosa confirmación de su carácter como Hijo de Dios. Vamos a darle un retoque a eso. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que Jesucristo no fue declarado Hijo de Dios porque resucitó, sino que era Dios porque, o sea, se demostró que era Dios porque resucitó, porque, o sea, por la resurrección. O sea, que un hombre no puede resucitar.
a sí mismo. Pero Dios sí puede hacerlo, porque Dios todo y lo todo en todos, ¿entiende? Dice, en resumen, el argumento del apóstol Pablo no es que Jesús se convirtió en hijo al resucitar de entre los muertos, sino que la resurrección de Cristo es una evidencia y manifestación de su deidad. La resurrección de Jesucristo es la confirmación de que Él es todo lo que dijo ser. ¿Entiende? Los teólogos de la escuela liberal, al rechazar de antemano el testimonio de las escrituras, concluyen que Jesús tuvo conciencia de que era el Hijo de Dios. Según ellos, la iglesia primitiva engendró la tradición que aparece en las escrituras del Nuevo Testamento. Dicen, además, que dicha tradición incorporó ciertas creencias de la mitología griega, tal como la del hombre divino. De modo que, según estos teólogos, el título Hijo de Dios, dado a Cristo en el Nuevo Testamento, tiene raíces paganas y fue incorporado en el vocabulario de la iglesia con el fin de explicar a la sociedad de aquellos tiempos el mensaje tocante a Jesús. Por supuesto que para llegar a esa conclusión, los teólogos de la escuela liberal se ven obligados a despreciar el testimonio del Nuevo Testamento. O sea, que si no creen en la Biblia, es obvio que no van a poder, no van a llegar a creer que Jesucristo es Dios. Porque, por ejemplo, vamos a ver lo que dice Lucas en el capítulo 1, versículo 32. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. ¿Entiendes? Estaba profetizado. Dice que Jesús sería llamado Hijo del Altísimo. En Lucas 2:49, mire lo que dice. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que era necesario estar en la casa de mi Padre? Jesús respondió a una pregunta de María. Dice, ¿no sabe que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? Como se ha mencionado 2 veces ya, el Padre Celestial, en Mateo 3:17, donde leíamos, y en 17:5, se refiere a Cristo como Hijo amado. Jesús se refiere a una relación íntima entre Él y el Padre, cuando dice en Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Oiga, eso es un moro ahí. Eso es un moro que hay que saberlo mover y comérselo, ¿entiende? Se lo voy a repetir. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Ahí está hablando el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a revelar. Oiga, a quien humanamente hablando, Jesús es el que da a conocer al Padre. El que no acepta a Jesús, lamentablemente no. Por eso fue que él dijo, yo y el Padre somos uno. Y por eso fue que le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esas cosas no te las han revelado hombre de carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Entiendes? Entonces, dice, un escritor católico ha captado bien el concepto nuevo testamentario de Hijo de Dios con referencia a Cristo. Los evangelistas, escribiendo en el periodo posterior a la resurrección, tenían en mente el concepto de Hijo divino en el sentido escrito que el título Hijo de Dios está abierto al significado de Hijo divino. En el sentido trascendental se hace patente de la manera en que Jesús llama a Dios nuestro Padre. O sea, no nuestro Padre, sino mi Padre. ¿Entiende? Mi Padre. Escuche bien esto. Usted y yo somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Pero que Jesús no decía nuestro Padre. Jesús se refería a algo muy particular
y algo muy exclusivo, mi Padre. Y Él es hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Él es único en su clase. Él es unigénito. Y usted y yo somos hijos en adopción por medio del sacrificio de Él, que no es lo mismo. ¿Entiende? Nosotros somos coherederos. Es bueno que llevemos todas esas cosas claras, ¿entiende? Dice, el concepto de la singularidad del Hijo es calificado a través de la idea de la relación de obediencia al Padre. Usted sabe, porque Jesús era el único que se puede dar el lujo de decir que obedeció al Padre en todo el sentido de la palabra, fue Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor, cuando estaba en agonía en el monte de Getsemaní, que brotaban, su sudor era como gotas de sangre, levantó las manos al cielo y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Entiende? El único, por eso es que Él es el unigénito, el único que ha podido complacer al Padre, obedecerlo en todo, pero usted y yo lo hemos defraudado en todo. Al contrario, ¿entiendes? Jesús lo ha obedecido y complacido en todo, y usted y yo lo defraudamos a diario en todo, pero como fue el unigénito que llevó a cabo el pago de la deuda que usted y yo teníamos, entonces Jesucristo el Señor tiene sus llagas allá, y cada vez que usted y yo pecamos, Él le dice así, mira Padre, yo pagué por ese, ya está hecho. Lamentablemente ellos no sirven para nada, pero ya está hecho, no lo podemos echar para atrás. Usted sabe lo que pasa con Dios, que lo único que gobierna a Dios es su palabra, y Dios no echa para atrás su palabra. Dios no echa su palabra para atrás. Y si usted y yo nos arrepentimos de los pecados, y si usted y yo no, hacia mí a usted no duele pecar, que Dios lo vea, que por nuestras debilidades nosotros caigamos en esa tentación, o en eso, en X, o en lo que usted le quiera llamar, el Señor no perdona. Ahora, si usted lo premedita, si usted es un prevaricador, o sea, si usted es un practicante del pecado, si usted ejecuta el pecado premeditado voluntariamente, usted se va a meter en problemas con Dios. Eso sí lo puedo decir, porque no es lo mismo que yo salga a la calle y que me pase una muchacha, una mujer bonita, y que yo, y se me pante la vista. Eso no es lo mismo que usted salga y se bañe y se cambie, y usted diga, voy para la calle y me voy a tirar un traguito, y ya usted sabe y hasta dónde se puede llegar. ¿Entiende? Ya eso es diferente, porque hay una diferencia entre usted ver y entre usted mirar. Porque yo, como un hombre débil, como un hombre pecador, yo puedo mirar, yo puedo ver, puede venir una mujer y yo la veo, ¿entiende? Pero si yo la miro, escuche, porque si nos encontramos en el camino, yo no soy ciego, ni ella tampoco, nos vamos a ver, ¿entiende? Pero si yo la miro con delicadeza, como ya dibujando e imaginando, entonces ya eso sí es un pecado, ¿entiende? Y ese es el problema de la gracia, que antes había que agarrar al hombre en el acto de la infidelidad, a escondida, o donde sea, y esa era la única manera que era culpable. Pero ya el usted y yo desearle en nuestro corazón, pues ya nosotros pecamos. Y por eso es que tenemos el problema de hoy en las iglesias evangélicas, que creemos que se puede jugar con la gracia, y estamos descarriados dentro de las iglesias. Y cuando viene a explotar esa bomba, ya porque estamos podridos, ¿entiendes? Primero hay que descarriarse en la iglesia para después ser descarriado. Para usted después de irse de la iglesia, primero tiene que irse del reino dentro de la iglesia. Y ese es el grave problema que está pasando hoy día. Ese es el grave problema que está pasando hoy día. Que nosotros hemos cogido la gracia como si fuera un relajo. ¿Entiende? Y las iglesias están llenas de gente
que visitamos una iglesia pero no conocemos al dueño de la iglesia. Y ese es el problema. Y en este tiempo que estamos viviendo ahora mismo, yo le aconsejo, mis amados, que nos volvamos a Dios. Ya no voy a seguir con el estudio, porque entonces ya voy a empezar en otro tema y lo voy a tener que dejar a medio talle. Termino con esto que dice que el Hijo de Dios es una forma única y como tal es uno con el Padre en esencia, en atributos y en gloria. Y en gloria. Pero seguimos con esto, con lo que estaba diciéndole anteriormente. Este tiempo que estamos viviendo, mis amados, esta no es la iglesia que va para el cielo. Se lo estoy diciendo en serio, en serio. Y si usted quiere, dígale a Dios que se lo reconfirme, porque se lo estoy diciendo de parte de Dios. Si Dios lo va a salvar a usted, lo va a salvar, pero Dios va a hacer una limpieza, escuche bien. Es lamentable, recuérdese en la iglesia primitiva, cuando Jesús se fue, que ascendió al cielo, le dijo a sus discípulos que ellos le iban a testificar en todos los confines de la tierra y se quedaron cómodos. Dios tuvo que levantarle una persecución. Ahí vinieron y le mataron a Esteban. Y ahí vino y se armó el revolú. Y entonces fue que ellos salieron. ¿Entiende? Usted y yo que conocemos a Dios, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a leer la palabra, vamos a dar fruto, que esto no es un juego. Mis amados, mire, oiga lo que le voy a decir. Si usted escuchó, escuche bien esto, procese esto, guárdelo, especialmente lo que vivimos aquí en Nueva York. Pero como quiera, mi abuelo decía que cuando los Estados Unidos tosía, la República Dominicana le daba tuberculosis. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Si ustedes vieron que ese partido cogió fuerza en el Congreso aquí en los Estados Unidos, mire, yo no quiero ni hablar de eso. Yo no quiero ni hablar de eso. Así como ustedes lo escuchan. Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer? Revestirnos de santidad. Revestirnos del poder de Dios. Revestirnos de reforzar el hombre interior, hermano. Llenarnos del poder de Dios. Hacer la obra de Dios. Llamados a dar fruto. En esto es glorificado mi Padre, dice la Biblia, en que llevéis mucho fruto. Usted y yo no somos llamados a que vayamos a ensuciar un banco a la iglesia, hermano. Usted y yo no somos llamados a que seamos religiosos. Usted y yo somos llamados a reproducir, ¿entiende? A dominar, a gobernar. Usted y yo no somos llamados para atrasar, para restar. Usted y yo somos llamados para sumar. Como dice la Biblia en el libro de los Hechos, que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que ellos tenían un tiempo para orar, para compartir el pan. Eran una iglesia, no tenían clases sociales, no tenían de los riquitos ni los pobres. No es que yo era mejor que tú, ni que tú eres mejor que yo, ni que esto, ni que lo otro. Eran un solo cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Y hoy usted ve los tutumpotes que están por un lado, los ricos por un lado, los pobres por otro, y nadie cabe con nadie, y van a una iglesia y se hacen los grupitos y nadie conoce a nadie. Entonces, si somos hijos de Dios, entonces se supone que, oiga, esto es lo mismo que una familia, literalmente lo mismo que una familia. Si usted y yo somos 10 hermanos en una casa, ¿cómo usted no va a conocer a 2 o 3 de ellos? Ah, no, pero hoy los riquitos y los fulanitos y cada quien tiene su grupito. Eso en su mente, eso usted es una iglesia. Usted es un religioso que va a la iglesia. Usted tiene que ser humilde. Usted tiene que amar. Usted tiene que dar. Usted tiene que compartir juntos en armonía para que el Señor derrame salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Ya me llegó el tiempo. Mañana vamos a seguir con el estudio demostrando la deidad de Jesucristo. Mañana vamos a ver a la Biblia presentando a Jesucristo como el Hijo del Hombre.
Vamos a estar estudiando este estudio, como le dije, profundo. Yo le aconsejo a usted que busque su lápiz y su papel para que usted le saque provecho. Pues hasta aquí lo dejo. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos mañana a la misma hora, 10 de la noche, hora del Caribe y hora de aquí de Nueva York. Shalom.